hay muchos indicadores que te llevan a concluir de que está barato, y si mirás hacia adelante, uno dice, bueno, mira, lo más probable es que de acá hasta las elecciones, respecto al precio de hoy, esté más alto. Entonces, y eso que se descuenta un triunfo electoral del oficialismo. Luis, a ver, ¿qué estás viendo vos? Nosotros desde que arrancamos estamos mencionando, analizando el tema FMI con información del tema fondo, gobierno y empresas, por la cuestión precios. Pero a ver, ¿vos qué estás viendo en esta dinámica? Mira, hay dinámicas que son o que eran relativamente previsibles, otras no tanto. Diría que las más previsibles tenían que ver con cierto incremento de las presiones en el mercado cambiario, cierto cambio de portafolio que antecede por lo general los procesos electorales, pero claro, digamos, eso se da en un contexto en el cual, si querés, tiene como el otro lado de la moneda, o incluso hasta justificándolo, la escasez de reservas, el déficit de la cuenta corriente, o sea, señales inequívocas de que tal vez este no sea el tipo de cambio más adecuado. Se habla en la literatura, se habla del desalineo del tipo de cambio, y entonces uno dice, bueno, desalineado respecto de qué, bueno, respecto de algún objetivo, y yo creo que lo que estaba quedando bastante claro, incluso con los datos oficiales y más allá de la evidencia del mercado de día a día, sino con datos contantes y sonantes, de que a Argentina le está costando mucho generar divisas, ¿no? Claro, O por lo claro. menos las que genera se van demasiado rápido. Claro, Eh, claro. entonces ahí vos decís, bueno, ¿qué hago? O sea, como decían recién, bueno, ¿qué hacemos? ¿Compramos, nos quedamos cruzados de brazos, seguimos en pesos sacándole un rendimiento excepcional? Y tenés ahí, digamos, uno empieza viste, trascienden reportes de los bancos de inversión, Sí, trasciende esto, sí, trasciende aquello, el fondo que dice, che, no cumpliste con la meta. claro. Es como que se suman un montón de factores, pero algo que era, yo te diría, previsible, por ahí se anticipó un poco, ¿no? Yo no lo creo que tanto, pero digamos, cierta presión cambiaria iba a haber, Ujú. y es lo que estás viendo ahora en un contexto en el cual el gobierno hace alarde de que tiene todo, que todo marcha según lo planeado, como dicen ellos, eh, pero que evidentemente, ya te digo, abundan las señales de cierto desalineo del tipo de cambio. A mí me preocupa eso mucho en el corto plazo, que en el corto plazo se tomen decisiones en función de ese tipo de cambio, asumiendo de que es permanente. Es lo mismo que, ¿te acordás de la idea esta de decir, bueno, yo, imagínate dos visiones. Uno dice, este tipo de cambio va a ser corregido en algún momento. ¿Qué hago? No hago nada ahora, espero que se corrija, saco los números en ese momento, si no me dan, cierro, si me dan, sigo para adelante. Sí, Pero sí, hay sí. uno que puede convencerse de que el gobierno tiene razón, ya vienen poniendo o deuda o plata del bolsillo, digamos, en algunos empresarios, diciendo a mí los números no me dan, pero bueno, veo, especulo, hago el ajuste, saco la grasa de encima, ajusto y demás, porque el gobierno me dice que este es el tipo de cambio y que no va a cambiar. Cuando hablo de tipo de cambio, hablo de precios relativos, ¿no? De tipo de cambio real. Sí, sí, sí. Y me parece que ahí es como que está disparada la economía, ¿no? Algunos que dicen, bueno, no me queda otra más que hacer el ajuste, y otros que dicen, no, vamos a esperar porque esto puede cambiar, y ahí viene toda esa tensa espera que uno dice, bueno, ¿qué tengo que mirar, ¿no? En función Claro, de qué claro. decisiones. Pero, digamos, cuando vemos, acá estábamos con Paula recién, un poco cuál es la dinámica, ¿no? Que, bueno, ayer el dólar subió prácticamente el 2%, el dólar se está moviendo por día lo que antes se movía en un mes, ¿no? Un poco, entonces la pregunta, viste, cuando pasan estas cosas, la pregunta es, bueno, che, ¿y esto qué onda? ¿Cuánto, hasta dónde? ¿Qué puede pasar? ¿Vos tenés respuesta para esa pregunta que obviamente vos como economista, analista, te debes formular todo el tiempo? Mira, como te decía antes, yo digamos, el escenario más probable que manejaba era este del corrimiento hacia el techo de la banda, digamos, ¿no? Después, ¿cuándo puede operar? Si antes de la elección, después de la elección, si dependerá un poco incluso de los resultados de la elección, pero digamos, Ah, me parece que ese corrimiento no se va a cortar rápidamente. Puede ser que algún día afloje. Ahora, 5% en un mes, como decís vos, es mucho, ¿viste? Entonces, es como una señal de alerta de que hay cada vez más actores de la economía que ven el tipo de cambio barato, el dólar barato, ¿no?
Claro, claro. Y Nosotros entonces, hablamos, sí, Luis, nosotros hablamos, las veces que charlamos acá, obviamente coincidíamos en que el dólar estaba barato. Este dólar, este que estamos viendo acá, de 1.263, 1.280 el minorista oficial, ¿sigue siendo barato? bueno, esa respuesta puede aproximarse en dos vías, ¿no? Una que vos digas, bueno, está barato hoy respecto a lo que va a estar en el futuro, entonces asumís, digamos, que se va a correr a la banda, decís, sí, está barato, hasta que mientras no llegue en la barata, mientras no llegue al techo de la banda está barato, y le hago caso al ministro y compro, como dijo el otro día, si para vos está barato, campeón, comprá, digamos, bueno. O la otra forma es decir, no, mirá, juzgo a partir de los fundamentos, veo el resto de la economía y juzgo si está barato o no. Entonces, Claro. si deberíamos tener un tipo de cambio más alto o no, digamos, en función de ese estado fundamental de la economía. Lo que estamos hablando antes, que a mi juicio sí, está barato si mirás ese estado de la economía. Es una economía que, ya te digo, es como que mirás todos los indicadores y decís, bueno, pero las exportaciones no aumentan, las importaciones vuelan. Uno podría decir como gobierno, bueno, eso pasa siempre que hay un nivel de actividad económica muy alto, pero bueno, el nivel de actividad económica dejó de crecer, o sea, vos mirás en perspectiva el nivel de actividad económica y claro, claro. estuvieron a fines de año pasado, principios de este año. Después mirás la cuenta corriente y la cuenta financiera y ves que también que hay un atesoramiento creciente, de que no se nota tanto, por ejemplo, una cosa que no se dijo mucho, pero en el primer trimestre del año, los que pusieron buena parte del déficit de dólares contantes y sonantes fueron los bancos, corrigieron su posición general de cambios. Este último mes no lo hicieron y por eso se notó un poco más de presión. Entonces, hay muchos indicadores que te llevan a concluir de que está barato, y si ya te digo, y si mirás hacia adelante, uno dice, bueno, mira, lo más probable es que de acá hasta las elecciones, respecto del precio de hoy, esté más alto. Entonces, y ya te digo, y eso que se descuenta un triunfo electoral del oficialismo, cosa que, digamos, el ruido tiene que ver con muchos factores, y hay un ruido final, si querés, que a mí, yo te diría que también es muy importante, que es el político, ¿no? O sea, el Parlamento se le animó al gobierno, cosa que también es lógico en un año electoral, por eso te digo que era previsible. Claro, claro, sí. Pero se le animó y le quiere pegar en la línea de flotación, y estos proyectos que se están discutiendo le pegan en esa línea de defensa que, si querés, que tiene el gobierno, que es el superávit fiscal. Entonces, es lógico que haya un poco más de ruido. El presidente quiere ganar la elección a toda costa, y me parece que ahí esa idea de seguir con la actitud de confrontación también despierta en materia política otro ruido, que es el que charlamos muchas veces, si es esta plataforma política o este telón de fondo político es el más adecuado para que se aprueben leyes, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahí, aún yendo siempre por el lado del veto de todo aquello que le pueda alterar las cuentas, lo considerás como un ruido adicional. Sí, el veto no es un instrumento de la República, Sí. o sea, innato en la Constitución y en la división de poderes, pero claro, vos no podés estar todo el tiempo, viste, corriendo contra el veto y después viendo si conseguís los votos o no, claro, para insistir. Entonces, si consigue el Parlamento los votos o no para insistir o voltear el veto. Entonces eso genera todo un clima de tensión. Por eso se le pone tanto ojo a esta elección. Decir, bueno, después de las elecciones, ¿qué poder de aprobar leyes tiene el gobierno? Porque si lees, por lo menos yo lo que he visto, los análisis de varios politólogos, que seguramente ustedes consultan, te dicen, no, mirá, con el resultado electoral va a ser suficiente para blindarse, ¿no? De que no se puedan insistir contra un veto, pero no va a ser suficiente para aprobar leyes, ¿no? Es como que puede tener un resultado que no le asegure o no nos asegure de que se vayan a tratar las leyes. Entonces, eso para mí es un síntoma o una señal de incertidumbre adicional que se le agrega a la incertidumbre que surge normalmente en una elección, y en un contexto en el cual el dólar sigue siendo una mercadería escasa. Claro. Y, digamos, me parece que muchas de las medidas que toma el gobierno son las correctas, pero es como que lo charlamos la vez pasada, es como que estás todo el tiempo recibiendo medidas del lado del gobierno, y sin embargo vos hablás con la gente, los empresarios, y te dicen, no, tenemos que esperar, vamos a ver.
y no está muy claro qué se espera, ¿no? Ahora, Luis, veo que vos le das mucho, digamos, en tu análisis, le das un peso importante al tema político. Ahora, a ver, quiero ver esto, quiero finalmente balancear, a ver con vos, cuánto de político, cuánto de económico / técnico tiene esto que estamos viendo, porque, digo, hace 3 semanas, creo, Cristina está presa, fuera de la cancha política. Eso en los mercados lo pudieron haber interpretado como, y bueno, Milei, digamos, sin Cristina compitiendo, que es el gran fantasma para los financistas, y bueno, ya está, corre solo un peronismo, digamos, que no tiene un referente, un líder marcado, digamos, más allá de Cristina, digo, y eso políticamente no debió haber o no debía ayudar al gobierno, y finalmente no vimos ni baja del riesgo país, y ahora estamos viendo esta volatilidad, estas turbulencias cambiarias. Por eso te preguntaba, vos que haces hincapié en lo político, ¿cuánto de político, teniendo este nuevo marco, Cristina, que ya no corre, y cuánto de económico / técnico? Mira, las consecuencias del fallo de la Corte Suprema, me parece, por lo menos en la apariencia al menos, fue la unión del peronismo. Entonces es como que Milei no solo especulaba con tener a Cristina arriba del ring, probablemente, sino que siguiera, a partir de ahí, que el peronismo siguiera fragmentado, ¿no? Y hoy da la sensación de que esa fragmentación va a ser menor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí es donde yo creo que los mercados dijeron, bueno, sí, el péndulo por ahí nos vuelve a Cristina, pero mientras tanto tenés que ganarle a un peronismo unido, que no era el escenario que tal vez había antes de Cristina presa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un análisis que está dando vuelta. Volviendo al fondo de la cuestión, yo soy de los que cree que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Vos podés crear las mejores alianzas electorales, ser un genio de la política y demás, pero si no es resolver la economía, está frito. La diferencia acá es que hay un gobierno que quiere resolver la economía, resolvió temas muy importantes, o está a punto de resolverlo, si querés, le falta la puntada final. Y entonces decía, bueno, la política, a mi juicio, siempre ahí es uno decir, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, tenés que fijarte un objetivo. ¿Para qué necesitas hacer política? Y yo digo, si estás resolviendo los problemas económicos, necesitas hacer política con un único fin, que son aprobar las leyes, digamos, que te hacen falta para esa puntada final del programa económico. Entonces, a mí me parece que siempre yo soy, digamos, es más, tengo escrito algunas notas periodísticas y demás, con esta idea de que es más importante la economía que la política, probablemente porque soy economista. Si fuera politólogo, tal vez pensaría distinto. Sí. Pero ya te digo, yo he visto mucho y tenemos más o menos la misma edad, Claudio, dejamos afuera a la dama, a la joven, claro, de la discusión. Hemos visto muchos procesos políticos en los cuales decir, che, la están haciendo bien, están creando plataformas de gobernabilidad donde no se ponga en discusión demasiada política, y vos decías, bueno, pero si no lo usás para resolver los problemas económicos, ¿para qué los tenés? ¿Para qué lo hacés? Claro. Entonces, a mí me parece que acá el presidente empezó al revés, yo creo que eso no estuvo mal, pero está generando, o viene generando un clima político que despierta muchas dudas en las empresas, en los empresarios, en el mercado, respecto de la capacidad de aprobar esas leyes claves. Y el resultado electoral, ya te digo, no va a cambiar mucho, por lo menos por lo que dicen los analistas de encuestas y demás, ese panorama en el cual no las tiene todas para aprobar las leyes, como en las viejas épocas que se decía que el Parlamento era una escribanía. Tampoco sea también lo más deseable, pero por lo menos, ya te digo, ayer Sturzenegger hace un tuit diciendo, bueno, hice todo lo que podía hacer dentro de la ley base, bueno, ¿y ahora? Claro. Bueno, necesitas nuevas leyes. Entonces, si necesitas nuevas leyes, a mí no me gustan mucho los poderes, los superpoderes delegados y demás, me parece muy bueno que sean acotados y por tiempo determinado, como pide la justicia. Pero está claro que ahora, digamos, tenés que, no sé, tenés que generar ese clima favorable al consenso o a un relativo consenso. Obviamente siempre es el presidente que decide quién se sienta en la mesa del consenso, ¿no? Claro. Pero me parece que tienes que pensar, imaginar una mesa en la cual
Vos fíjate toda la gente que se bajó de las mesas iniciales ya, ¿no? Porque antes había mesas y ahora como que los asistentes son siempre lo mismo y cada vez menos. Sí, sí, Y y me es parece verdad. que está bien, es año electoral, ¿no? Eso te iba a decir, sí, es Es una... año electoral, pero también tenemos que ver qué heridas dejás después, ¿no? Claro, claro. Y si va a ser posible o no generar ese nuevo clima que necesita la política, porque las leyes las necesitamos. Sí, sí. Ahora, Luis, Pauli, volviendo puntualmente al tema dólar que venimos siguiendo con tanta atención, vos ves, decías al inicio que el dólar estaba más cerca, o lo veías más cerca de la banda superior. ¿Qué percepción te dan estos primeros días? Un dólar que vamos a seguir teniéndolo por lo menos en el mes de julio, con estos niveles de volatilidad más cerca de la banda superior, aún con un ingreso todavía remanente de dólares del agro, que sería importante en el mes de julio, con una demanda fuerte, con el Tesoro que empieza a comprar reservas. ¿Cómo ves vos lo que queda del mes? Que es como la gran pregunta, ¿no? ¿Se calma o seguimos con una tensión y un nuevo nivel de dólar que tendremos que aceptar? Mira, depende de muchos factores. Yo creo que la comunicación del gobierno es importante, ¿no? O sea, debería intentar no ser tan, ¿cómo se podría decir? Presumido, perdón, de decir, bueno, hagan lo que quieran, pero yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. A veces el ser así te implica algún costo, digamos, de reputacional. Entonces hay que evitar esos costos reputacionales ahora, tan temprano. Yo diría que 5% no me lo imaginaba en julio, yo me lo imaginaba más para agosto, septiembre, digamos, esa es la realidad. O sea, ahora también hay que ver, digamos, lo que sucede del otro lado, que son con los pesos, ¿no? Ahora, digamos, ya hubo algún incremento de la cantidad de peso de la economía, entonces uno puede decir, bueno, es transaccional, es porque la gente quiere hacer más transacciones, la economía se está moviendo, o tenía como objetivo ir acumulando pesos para hacerte de dólares más baratos en su momento, ¿no? sí, Eso no le tengo una respuesta completa. Yo imagino que a mí me parece sano que el tipo de cambio se desplace, ¿no? Yo no le veo un problema, no es disruptivo, no veo que esto es el principio del fin de un esquema, no, digamos, las bandas están para eso. Sí, porque acá muchos dicen, a ver, recordemos que flota, ¿no? Paula, el dólar flota. Sí, el dólar flota entre 1.000 y 1.400 para redondear un poquito más y un poquito menos de la superior y la inferior. Pero, a ver, ¿no te preocupa para nada que oscile de esa manera? ¿O sí te preocupa que, en definitiva, yo creo que si toca el techo superior, sí es preocupante? Porque me parece que el objetivo no es que toque el techo superior y que intervenga el Banco Central. Bueno, ese es un poco lo que yo te digo que debería nutrir la comunicación del gobierno, de lo que te pasan ahí como no sé si es un comentario al streaming o qué. Yo creo que el gobierno tiene que decir, muchachos, que se mueva el dólar dentro de la banda es lo más normal y natural, digamos, no veo por qué tienen que preocuparse tanto. Ahora, claro, ¿qué nos preocupa? Bueno, si 5% se traslada a precio, vamos a tener niveles o sea, la inflación va a rebotar un poco, y ahí, viste, se genera toda una inercia que hay que frenarla de alguna manera. Entonces, yo creo que siempre la primera línea de defensa en un programa económico es la comunicación. Después la comunicación la acompañás con alguna medida. El gobierno, yo hoy creo que no tiene muchos cambios por hacer al régimen actual. Y si hace algún cambio, suponete, lo pendiente que es el cepo a las empresas. Si hubiera el cepo, sería más rápido probablemente. Claro. Sí, Cosa que hoy no puede hacer. Entonces, tasas de interés altas como hubo en la licitación de ayer, a mí me parece que son buenas. O sea, es otra línea de defensa. Quédate en peso porque te pago más. Creo que hay todavía, a mí no me preocupa tanto. Bien. Lo veo como algo natural, pero el gobierno tiene que hacer una comunicación un poco menos, ya te digo, presumida, y explicar las cosas tal cual son, y tratar de darle naturalidad al tema. Ahora, si el gobierno también empieza a decir, esto es el accionar de los antipatria que quieren que nos vaya mal, y que esto y que lo, y bueno, ahí estamos jodidos, porque esa no es la verdad. O sea, claro. Digamos, no sé ustedes qué hacen con sus ahorros, pero cuando uno decide, bueno, dolarizo parte de mi ahorro,
lo que estás pensando no es en hacerle mal a la Argentina, sino en cuidar a tu familia. Sí. Entonces, yo te digo, hay cosas que hay que tratar de acotar y después hay que, ya te digo, vos decís, bueno, estoy en una situación de tensión. Todo parece que está mal. ¿Dónde puedo intervenir? Y bueno, donde vos podés más intervenir, porque yo estoy básicamente de acuerdo con la política económica que hay hoy, ¿dónde puedo intervenir? Y intervenir en la política, hermano. O sea, tratar de cambiar lo que te está generando un ruido gigantesco. Porque acordate que esto no empieza en la nada, ¿no? O sea, empieza cuando empezás a tener tensiones políticas y el Parlamento... Acordate que los proyectos que aprobó el Diputados, que ahora supuestamente esta semana, por eso también tenemos otra semana de tensiones, se tratan en el Senado, son un punto del PBI de déficit, ¿no? Claro. De gasto. Y tenés que remarla para bajar ese punto adicional en un contexto en el cual ya mirás el superávit financiero, el superávit fiscal del gobierno y te das cuenta que está bajo presión sin necesidad de ese proyecto, porque el gasto aumenta más rápido que los impuestos, es difícil bajar el gasto licuando cuando la tasa de inflación es más baja, porque una cosa es licuar con 2 dígitos de inflación mensual y otra cosa es licuar el gasto al 2-3% mensual de inflación. Entonces, ahí me parece que hay algunas cuestiones que tiene que trabajar urgente el gobierno. Y para mí es un error esto de dilatar los tratamientos de las leyes. Si el presidente está dispuesto a vetar todo y cree que tiene los votos para vetarlo, y que cuanto antes se traten, se aprueban y se veten, mejor, ¿no? Cuanto más tiempo se tarda, no sabes lo que va a pasar, más cerca de se pone. Digo, me parece que la política la tiene que enfrentar, a mi juicio, ¿no? La debería enfrentar de esa manera, con un ojo en los mercados, con un ojo en el futuro. Sí. Por último, Luis, atendiendo a esto que vos le ponés muchas fichas al tema político, y claro, a medida que nos vayamos acercando a octubre, y lo político va a estar más peleado todavía, con todos estos proyectos dando vuelta, ¿cómo imaginás vos? ¿Cómo va a estar la economía cuando vayamos a votar en octubre? Que falta mucho y no falta tanto. ¿Cómo lo imaginás vos? Desde el punto de vista del día a día, falta mucho, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas de acá hasta octubre. Septiembre es un mes clave, tenemos la elección en la provincia de Buenos Aires, ahí vas a tener también una lectura, decir, sirvió o no sirvió lo que hizo el gobierno. Yo imagino una economía no muy distinta de la actual en términos de actividad económica. O sea, la actividad económica sectorialmente son realidades todas muy distintas, pero en general ya a los promedios les cuesta mostrar recuperación. Fue una V corta que se dibujó rápido, digamos, y a partir de ahora lo que ves es como que se estabiliza, se convierte en una raíz cuadrada, por decir de alguna manera, ¿no? Ya de hace varios meses, yo la veo básicamente estancado el promedio, con el salario que ya también le cuesta ganarle a la inflación, a pesar de que la inflación cayó mucho, la recuperación del salario real, por lo menos el de los últimos informes y datos, la ves que también se estancó. Así que desde el punto de vista, la clave va a seguir, de alguna manera, para que el gobierno tenga un buen resultado electoral, mantener la estabilidad nominal, ¿viste? O sea, la inflación relativamente baja y el dólar controlado. Ahora, ya te digo, para mí el tema fundamental de estos días es mejorar un poco la comunicación, explicar que es normal que el tipo de cambio suba o baja dentro de la banda, pero ya te digo, el fondo de la cuestión va a seguir siendo la misma, y a medida que llegamos a octubre, y una vez que pase octubre, el foco va a seguir puesto en la política, Claudio. O sea, el tema es que pasa muy bien, la mayoría de las empresas argentinas esperan respuestas en términos tributarios, de mercado laboral, de qué hacen las provincias con los impuestos que cobran. O sea, hay muchos temas que abordar, necesitas las leyes, y como charlaba con vos la vez pasada, el primer hito fundamental que creo que va a tener que tratar el nuevo Parlamento va a ser el presupuesto. Claro, sí, así arrancamos la charla la última vez. Y entonces ahí, digamos, vas a tener ahí se van a ver los pingos, decir, bueno, lo que hiciste en materia electoral, ¿te sirvió para aprobar el presupuesto? No, discutirlo seriamente. No sé, yo creo que hay muchas cuestiones que están dando vuelta en torno a la política, por eso le pongo un peso a esta altura, pero te digo, el desalineo del tipo de cambio existe. O sea, no esta idea de que,
El mercado te resuelve el nivel del tipo de cambio que es mejor para la macro, y a veces sí, a veces no, digamos. Entonces, claro, lo que está buscando ahora es probablemente que el mercado empiece a intentar resolver ese número, porque el mercado lo que ve es que dice, bueno, pero si con este tipo de cambio no genero divisas, tiene que haber un tipo de cambio distinto.